damos gracias, amén y amén, gloria al Señor. Primera de Samuel, así en pie recibimos el mensaje, leemos la palabra en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo del 1 al 8. Primera de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 hasta el 8. Siempre que predico, me gustaría que usted como tarea durante la semana leyera todo el capítulo para que entendiera la historia. Es una manera de ir aprendiendo la historia, porque hay personas que de alguna manera no leen la palabra con esa disciplina. Entonces les aconsejo eso. Si vamos a predicar de este pasaje del capítulo 30, Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30. Si vamos a predicar de este capítulo, pues usted lee el 30, lee el 31, para que conozca la historia de lo que está aconteciendo. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen todos? Amén, gloria a Dios. Mira lo que dice. Cuando David y sus hombres vinieron de Siclag, el tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. Versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Yo quiero compartir un mensaje que le he titulado Recuperando mi botín. Recuperando mi botín. Esta historia es una historia muy reveladora, con una enseñanza muy profunda para nosotros. Y dentro de esta historia que nos presenta la Escritura acerca de la situación que enfrentó el rey David, nos da una enseñanza por lo cual, de la manera como sucedieron las cosas. Siempre que estudiamos una historia en la palabra, Dios tiene una enseñanza detrás de toda esa historia. Y ustedes me conocen el texto que siempre lo conecto cuando predico del Antiguo Testamento, Romanos 15:4. La Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para mi enseñanza se escribieron. Y quiere decir esto, es que a través de esta historia que fue real, que se vivió en ese tiempo, hay una enseñanza en este tiempo para nuestra generación. Así que permítame contarle un poquitico de esta historia. David llevaba aproximadamente 5 años huyendo del primer rey de Israel, huyendo de Saúl. Y esa persecución pues se desató porque a David, que formaba parte del ejército de David, le hicieron un halago, y al rey Saúl no le gustó ese halago. Y ahí comienzan los primeros principios que podemos extraer. Comenzó a llenarse de celos por el halago que le dieron a David, que no era el rey, pero la gente le gustaba como era la forma de ser de David. Y eso se puede dar en la vida de la iglesia. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque Dios nos está preparando
para lo que va a venir, para las multitudes que van a venir y cosas que se pueden dar. Y por eso quiero mostrárselo bíblicamente. No se vaya de este pasaje porque ya regresamos, pero vaya ahí mismo en Primera de Samuel capítulo 18. Primera de Samuel capítulo 18, para que usted conozca qué fue lo que sucedió. Escuche bien, qué fue lo que sucedió. Llevaba 5 años. David estaba huyendo porque estaba siendo perseguido, por así decirlo, por su propio pastor, el rey de Israel, el primer rey de Israel. Primera de Samuel capítulo 18, el versículo 6, ¿lo tienen todos? Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, le salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Cuántas personas mataba David? ¿Cuántos? 10,000. ¿Y cuántos mataba Saúl? ¿Y quién era el rey? ¿Saúl o David? Saúl era el rey, el que estaba en la posición de autoridad, pero las mujeres siempre tenían la costumbre de danzar y cantar porque los reyes y su ejército salían a las batallas para conquistar los territorios, las naciones. Entonces, cuando regresaba su ejército, las mujeres danzaban, ellas cantaban y danzaban. Un ejemplo: David mató a 1000, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se imaginen las mujeres danzando, ellas cantando, imaginen, miles. Pero miren lo que dice la Biblia, versículo 10. Aconteció, versículo 9, perdón. Y dijo David, versículo 8, perdón. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó. ¿Qué le desagradó? El dicho. Simplemente recuerdes, por favor, mire esta historia tan fascinante. Y le desagradó ese dicho y dijo David, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Alguien siendo el rey en posición de autoridad, mire cómo lucha con celos por el aplauso que le dieron al que llegó al ejército. Entonces dice la Biblia: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sabe qué es no mirar con buenos ojos? No solo envidia, celos, sino esa actitud esa postura que toman los seres humanos de decir: yo no la odio, o yo no lo odio, pero lo paso, pero no me lo trago. Es eso, así hablamos los seres humanos. Créame, yo no tengo odio en mi corazón porque así somos. Somos como muy higiénicos para presentar las luchas que tenemos en nuestro interior, pero la realidad es otra. Saúl dijo: pero si yo soy el rey, yo soy el que mando aquí. Es como si de pronto viniera otro pastor o un líder cualquiera y se levantara aquí y en su manera de exponer la palabra o de predicar tuviese mucho más lenguaje, mucho más léxico, fuese mucho más dotado que yo. Yo soy el pastor. Entonces yo ya comienzo a mirar con malos ojos. Pensemos, el hermano Ruperto vino a la iglesia, celebración de vida. Y la gente de celebración de vida comienza a decir: wow, qué tremendo como usted predica. Es más, me gusta más cuando predica usted de cuando predica el pastor Castañeda. Entonces yo escucho ese dicho: no le falta sino que lo pongan de pastor. Entonces comienzo en un trabajo satánico para tratar de moverle el piso. Y como estoy en posición de autoridad, entonces comienzo a aislarlo, a no usarlo, a evitar hasta el máximo que la gente lo halague. Porque yo soy el rey. ¿Por qué Dios nos está hablando esto? Porque le estoy diciendo que Dios va a traer
y los tiempos se están acelerando y Dios va a traer gente que a lo mejor es procesada en el anonimato como David. Saúl era el rey, Saúl era el que salía a las batallas, pero Dios estaba preparando a David en el anonimato, allá donde nadie lo veía, donde la gente quizás lo menospreciaba, detrás bastidores, detrás de cortina. Él allá donde nadie lo veía, donde nadie lo aplaudía, donde nadie lo reconocía, pero estaba detrás de cortina agradando a Dios. Y muchas veces dentro de la iglesia, a lo mejor aunque otros no te aplaudan, aunque otros no reconozcan tu trabajo, Dios lo reconoce. Y tarde que temprano Dios te va a exaltar. Porque hay gente tras de bastidores. Yo ahora, a través de los devocionales, soy el que más halagos recibo. La gente le escribe y me dice: ay, tan lindo usted, pastor, que se tome ese trabajo de enviar a toda esa gente sus devocionales. Pastores que... Y comienzan, yo leo los textos y mi esposa los lee, me los muestra y me halagan a mí, porque soy el que predico, pero no saben que detrás de bastidores el que predica está durmiendo y la pastora es la que está amaneciendo enviando los devocionales. Enviando la palabra, en la que me tocó llevarla al hospital, porque tenemos miles de personas, literalmente miles. Y usted sabe cómo es, como a lo mejor hay gente que nos llama. ¿Cuántos de aquí tienen grupitos de 10, de 15, de 20? ¿Cuántos tienes tú, Pedro? 50. Tiene 50 personas. ¿Y de a cuánto le tiene que mandar? De a 5. Mande día 5 y vuelva, y vuelva, y vuelva, y vuelva. Y la gente, y se enojan. Hay un pastor por allá que no le voy a decir de dónde. Y me dice: pastor, pastora, así no podemos trabajar. Porque usted no me manda el devocional a la hora que es. Son las 2 de la mañana y no lo ha enviado. Y la gente se enoja. Entonces le digo a mi esposa: es bueno ver ese desespero por la palabra. Otros desde Chile nos hablan, le dice: pastor, ustedes incumplieron el contrato de la emisora. ¿El contrato de la emisora de qué? Sí, porque usted envía los devocionales, pero está supuesto a que usted ore, a que usted también anuncie en la radio. Y yo, pero yo ¿cuándo hice un contrato con usted? O sea, mira, escuchamos cosas que usted ni se imagina. La gente se enoja, literalmente se enoja. Y yo no lo miro por el lado mal, porque he aprendido en mis años a ver el potencial de las personas. Digo yo, me gusta que te enojes, porque eso me muestra que te apasiona el estar desesperado por la palabra. Pero esto requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Entonces yo no sé en qué posición te va a poner Dios ahora, o te va a poner dentro de unos años. O estarás al frente o estarás detrás de bastidores. El hecho de que no estés al frente no significa que no vas a servir a Dios. Y a lo mejor otros van a venir y te van a brincar, te van a pasar. A lo mejor tú puedes pasar un mes, 2 meses, un año. Pastor, nosotros fuimos los primeros que comenzamos con usted. Ni una oracioncita usted me ha dejado hacer, pastor. Entonces, entender que la iglesia es de Dios. Y Él reconoce a los que están detrás de bastidores, pero no dejes dañar tu corazón, por favor. No lo dejes dañar, porque llegará el momento que, como Dios sacó a David, usted sabe lo que es que hagan una comida. Dígame si usted no se enojaría. Ahora en diciembre, que inviten a toda la familia, a toda, al primo, al tío, al abuelo, al papito, al perro, al gato. Y a usted no lo inviten. Me diga, ¿cómo se sentiría usted? La verdad, dígame cómo se sentiría. Yo me imagino que usted arranca para Facebook. Pensé que tenía familia. Pero ahora sé que no valgo. ¿Alguna vez ha estado usted en esa página? Eso le pasó a David. Él estaba por allá y mandaron a Samuel para que fuera a la casa de Isaí a buscar el rey de Israel, el que iba a reemplazar a Saúl. Y llamaron a todos los hermanos, hicieron la comida a todos y no invitaron a David.
David estaba por allá siendo adiestrado, siendo entrenado, detrás de cortina, detrás de bastidores. Estaba por allá en el anonimato, donde a veces la gente piensa que Dios no está teniendo en cuenta lo que haces por la obra, que nadie te tiene en cuenta. Entonces quieres llegar en tu destino y en tu tiempo al lugar donde quieres estar. Es mejor esperar el tiempo de Dios, que Dios te ponga donde debes estar. La Biblia dice que este hombre estaba ya escondido. Usted conoce la historia. Escondido en el anonimato, matando osos, matando leones, siendo adiestrado, siendo entrenado, mientras que sus hermanos ahí en su fiesta. Y llega el profeta. Y en ese entonces a un rey lo escogían por la altura. Dice que tenía que ser de hombros arriba, por la altura. ¿Y ustedes que hay gente que tiene tremendos cuerpos, así como el pastor? No. Bueno, de desfigurados. No, hay gente que tiene, y verdad, o sea, unos hombres que tienen, que hasta se puede rayar aquí la zanahoria. No tienen gordito, no. Tienen el six-pack. Yo tengo el 12, pero bueno. Y gente así bien acuerpados. Cuando llegó el Samuel y dijo, no, este tiene que ser el rey. La altura que tiene, la capa del rey, le debe de quedar perfecta. Imagínese el porte que tiene, esos hombros, esos músculos. ¿Cómo le quedará la corona? No, tiene porte, tiene elegancia. Ese debe ser. Y escucha la voz de Dios que le dice, ese no es. Y pasa otro, debe ser este, dijo Dios, tampoco. Y pasa el otro, tampoco. Pasaron todos los 7 hermanos. Todos pasaron. Y el profeta dijo, o Jehová se equivocó, o yo no escuché la voz de Dios. Entonces va y le pregunta, mira, ¿hay otro hijo? ¿Hay otro? Oh, sí, el que está por allá, David. Porque, escuche, para los egipcios, un pastor de ovejas era abominable. Entonces, en ese contexto, ser pastor era el trabajo de menos cargo. Él sí, es un pastor. Entonces él dijo, no comemos hasta que él no venga. Imagine cómo llegaría. Y dice la Biblia que era bonito, pero chiquito, pequeño de estatura, entrenado. Imagínese en el monte persiguiendo osos, leones. ¿Cómo tendría los pies David? Dígame la verdad. ¿Cómo serían? Una callosidad, mejor dicho, que yo creo que alguna cremita necesitaba. Y no. Se imagínese en la montaña brincando, quitándole las ovejas a los leones, a los osos y peleando en el anonimato detrás de cortina. Él no sabía que Dios lo estaba preparando. Y él sirviendo a su papá, sirviendo, predicando, espiritualmente hablando, adiestrándose, preparándose. Cuando llega, no, manden a llamar a David. Cuando llega David, yo me imagino que David llega todo desgualetado, decimos los colombianos. O sea, un carriel, la Biblia lo llama zurrón. ¿Cómo le dicen en México? Eso que usan así, un morral, imagínense. Un morralcito con un bastoncito. Y va llegando a la casa. Papá, usted me va a llevar. Y cuando él llegó, escucha Samuel la voz de Jehová. Ese es. No mires a lo grande de su parecer ni a su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo no miro, Samuel, lo que mira el hombre. Yo miro su corazón. Yo miro su corazón. Entonces, usted y yo nos podemos impresionar porque no tenemos la capacidad. Yo no tengo a Julio, yo no puedo mirarle su corazón. Y Julio me puede mostrar que yo veo a Julio ahí y digo Julio se enojará. Las veo a ustedes las mujeres y se enojarán las mujeres. Es que yo las veo tan calladitas. Se enojarán, dirán alguna palabra a su marido, le dirán alguna palabra grosera. No, a mí no me pasa yo no me imagino.
No, pero como usted conoce el corazón, no, yo no conozco. A lo mejor dígase usted: ay, pastor, que usted supiera la que yo he dicho en casa. Yo creo que usted me sacaría de la iglesia, pastor. Yo le he dicho a mi marido o a mi mujer o a mis hijos o al patrón o a lo que sea, me he enojado. Es más, perdóneme, pastor, pero hasta usted lo he insultado. Así somos los seres humanos. Entonces entre nosotros nos podemos impresionar, pero a Dios no. Dios conoce el corazón. Dios conoce las intenciones. Dios conoce cómo funcionamos, cómo nos movemos. Dios conoce la intención. Entonces viene David a la casa y así, como si fuera, y Dios, lo ungen, él es el rey. Dígame si eso no despertó celos en los hermanos. Pero mire, tantos años en la iglesia sirviendo, y este es profeta de Dios. Este no es ningún profeta de Dios. ¿Cómo se le ocurre ungir a ese culicagadito, decimos los colombianos? ¿Cómo se le ocurre a ese escuincle, como dicen otros? ¿Cómo se le ocurre a ese huerco, es que dicen ustedes? ¿Cómo se le ocurre a ese huerco? ¿Cómo? Se le ocurre a un profeta que recibe palabra de Dios ungirlo como rey. ¿Cómo se le ocurre? Es imposible. Entonces vienen los celos, viene el problema. El versículo 10 de este pasaje que leímos de 1 de Samuel capítulo 18, versículo 10 dice: aconteció que al otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: clavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Vino un espíritu malo sobre la vida, escuche bien, del rey. Sabe, yo estoy esperando, yo estoy en la expectativa de que Dios traiga personas muy capaces, muy preparadas, gente con un potencial que yo no sé dónde están, no sé, a lo mejor en este momento vienen viajando, no sé dónde están, de verdad, no sé dónde están, pero yo estoy creyendo lo que estaba cantando. Yo sé que lo harás otra vez. Yo no sé, a lo mejor a las solteras aquí viene viajando su futuro esposo, yo no sé qué está haciendo Dios, pero de que algo está haciendo Dios, algo está haciendo. Y usted forma parte de eso. Usted y yo debemos de entender que hay cosas que Dios permite que nosotros, escuche lo que le voy a decir. Hay cosas que usted va a ver. Hay cosas que usted va a oír. Hay cosas que a usted le van a contar. Y usted tiene que tener la madurez suficiente para no entrar en celos ni desprecio con los demás. Vuelvo y le repito, hay cosas en la trayectoria cristiana. ¿Usted le ha tocado evangelizar a alguien que le saca el pecado de otro o el mal testimonio de otro para no recibirle el evangelio? Porque hay gente que ha visto cosas, ha oído cosas y le han contado cosas. Y la finalidad del enemigo es para que usted no crea, para que usted no avance. Entonces hay cosas que vas a ver, que vas a oír, que te van a contar, y que la palabra de Dios dice que tú tienes que tener la suficiente madurez para dirigir eso que has oído, eso que has visto, eso que te han contado, para que el enemigo no te detenga y no entres en la murmuración y no entres en aquello que de alguna manera desate persecución contra los demás. David no hizo, si usted lee este pasaje, dígame qué mal hizo David para que lo persiguieran y le fueran a clavar la flecha
a punto de matarlo. Entonces David comienza 5 años, hermano, 5 años de persecución, 5 años por hacer las cosas a la manera de Saúl y no hacer las cosas a la manera de Dios. Le tocó correr por 5 años, hermano, persecución. Dice la Biblia que lo perseguía contra 3,000 hombres. 3,000 hombres buscándolo, pero Dios lo cuidaba. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 31. Quiero que vaya ahí. Samuel capítulo 31, por favor. El versículo 13. Usted sabe cómo terminó Saúl, cómo terminó el rey de Israel por las malas decisiones que hizo, por no obedecer la voz de Dios, por dejarse llenar de sus emociones y de su amargura, por dejarse guiar por lo que oía, por lo que veía, por lo que escuchaba. Miren lo que dice la Biblia. Miren lo que dice. Voy a leer desde el 1. Primera de Samuel capítulo 31. ¿No tienen? Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, oiga, a Saúl y a sus hijos, ¿qué dice la palabra? Mataron a Jonathan, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan los incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades, huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y los despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevasen las buenas nuevas, o sea, las noticias, al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Besán. Mas oyéndolo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol de Jabes, y ayunaron 7 días. ¿Sabe a dónde lo puede llevar a uno los celos? ¿A dónde lo puede llevar a uno una mala decisión? Antes de que existieran las noticias, usted ha visto en algunos países, no voy a mencionar ninguno, para no herir susceptibilidades, pero ha visto usted cuando matan a una persona y lo cuelgan en el muro, los cuelgan en los muros delante de la gente para atemorizar. Ya eso existía. Así murió el rey de Israel, el primer rey de Israel, colgado en un muro con sus hijos. ¿Qué nos enseña esto? Que las decisiones o las malas decisiones que tú tomes ahora no solo te afecta a ti, sino a tus hijos y a tus generaciones. Y afecta a todo lo que quieras hacer, lo va a afectar. Por eso es importante que ahora tomemos buenas decisiones, porque las buenas decisiones ahora son las menos lágrimas que tienes que derramar en el futuro. Porque si tú trabajas ahora en todo lo que Dios nos habla a través de la palabra,
con todo lo que Dios nos dice, con todos los ejemplos que Dios nos da, es para que desde ya comencemos a prepararnos y quebrantar todo espíritu de celos, de envidia, todo lo que la gente pueda decir, lo que otros puedan opinar, lo que otros puedan contarte, lo que tú puedas sentir, porque a mí me preocupa mucho, en las iglesias se manejan mucho los sentires. Cuando hablo de sentires es que la gente se mueve más por lo que siente que por lo que dice la palabra. Entonces la gente comienza: ay, pastor, no sentí ir a la iglesia. Pastor, no sentí cantar hoy. Pastor, no sentí diezmar hoy. Pastor, no sentí avisarle hoy. Y yo me pongo a pensar, y yo: ay, Señor bendito, ¿cómo hago con el hermanito Ruperto que no sintió? Hermano Ruperto, usted me hace un favor, llama a su patrón el lunes y le dice que no sintió ir a trabajar. Dígale a su esposa que no sintió comprar al mercado, hacer las compras como dicen ustedes. Dígale: mi amor, no sentí traerte la carnita para los taquitos, no sentí. Si la vida se moviera así por sentires, dígame, ¿qué haríamos? No, hay responsabilidades y Dios quiere preparar una iglesia tan fuerte, tan bien equipada, que podamos enfrentar cualquier adversidad que venga, cualquier circunstancia que venga. Si se levantan problemas, celos o lo que sea, vamos a tener la madurez de enfrentarlo, de no moverle el piso a nadie, de no menospreciar a nadie. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando vino eso, lo acabó de leer usted, vino un espíritu malo sobre Saúl, que dice el texto que comenzaba a desvariar. Comenzaba el 1 Samuel 18, vuelva ahí, por favor. Versículo 10. Aconteció, 1 Samuel capítulo 18, versículo 10. ¿Lo tiene? Por favor, vaya ahí. Escucha esto porque es muy importante que usted entienda esto. Miren lo que dice. Aconteció al otro día que un espíritu malo vino de parte de Dios, tomó a Saúl y él, ¿qué dice? Él desvariaba en medio de la casa. Cuando yo leí esta palabra, inmediatamente me fui al diccionario de la Real Academia. Yo entiendo y lo puedo definir en cortas palabras qué significa desvariar, pero me fui al diccionario a ver qué dice el diccionario, y el diccionario dice esto: decir o hacer cosas incoherentes. Desvariar significa decir o hacer cosas incoherentes. Sufrir alucinaciones, generalmente como consecuencia de una enfermedad mental o de un estado pasional. Decir o hacer disparates o cosas insensatas, carentes de sentido común. O sea, él desvariaba, es aquella persona que siente una espinita en el corazón y comienza a hablar solo. ¿Alguna vez usted la ha sentido? De algo que le hicieron, que vio o que sintió. Recuerde que estamos hablando ver, que le cuenten, o escucha o siente. Esas cosas siempre van a existir en la vida, siempre, siempre, siempre. Entonces la Biblia dice que cuando vienen esas cosas, él comenzaba a desvariar. Comienza generalmente a pensar por las emociones y porque el pastor o la hermana o fulano o el patrón me diría eso. Y usted va manejando. ¿Alguna vez usted ha desvariado manejando? ¿Desvariar manejando? ¿Pensando? Bueno, casi no. Solo se da cuando usted tiene problemas en la casa o con el patrón. Usted comienza a sentir miles de cosas y usted comienza a pensar, porque ya hay un espíritu malo, hay una sombra satánica que quiere sacarlo del propósito de Dios. Iglesia, entendamos esto. Satanás va a trabajar arduamente de miles de maneras para sacarte del plan y del propósito de Dios. Entonces, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, el texto dice que viene un espíritu malo. Y cuando la Biblia dice que de parte de Dios, es porque cuando tú te desconectas de lo espiritual, te desconectas de lo de Dios, viene la influencia satánica para tratar de crear una sombra sobre la vida de las personas, y comienza la persona a pensar mal.
a tomar malas decisiones. Comienza la persona a ser influenciada. Y yo se lo voy a mostrar bíblicamente. Santiago capítulo 3. Estamos hablando de lo que sucedió aquí, celos y envidia. Pero mire lo que dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 en el Nuevo Testamento, después del libro de los Hebreos, usted encuentra el libro de Santiago. Y mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen? Bueno, parece que lo encontró solo una hermana. ¿Lo tienen? Amén. Santiago capítulo 3, versículo 14, dice la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, la contención es esa lucha interna, esos pensamientos, esas emociones. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, que dice, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Míreme por favor. El texto dice: porque donde hay celos amargos hay contención en el corazón. O sea, las emociones están en ebullición. Hay una lucha interna. Entonces, cuando está esa lucha interna, es el momento donde muchos toman decisiones. Puede ser en sus peleas matrimoniales, pueden ser en su trabajo, pueden ser con sus familiares, pueden ser con sus luchas personales. Hay luchas internas. Pueden ser con celos que puede estar sintiendo dentro de la casa de Dios. Entonces Dios dice: donde hay amargura y hay celos, allí hay contención y hay toda obra perversa. O sea, hay una influencia satánica en lo que dice el texto. Y mira lo que dice la Biblia: es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que es terrenal porque no tiene que ver nada que Dios le haya puesto eso. Eso es de la tierra, eso es de acá, de lo que vivió. Dice que es animal porque el animal no obra pensante, sino por instinto. Un perro, un gato huye de un incendio, no porque el perro diga: wow, tengo que huir, porque si no recibo quemadura de 3er grado. No, un perro no está pensando, él está obrando por instinto. Y a veces los seres humanos obramos por instinto. Después de que golpeó a la persona, después de que le dijo 50,000 palabras, termina diciendo: yo no me acuerdo de lo que le dije. Yo no me acuerdo. De verdad, yo le dije eso. No, es que no está obrando pensante, está obrando por instinto. No está obrando como una persona con sus 5 sentidos, sino como un animal. Hace las cosas por instinto. Y es peligroso porque ahí es donde viene la intervención satánica. El texto dice: sino que es animal y diabólica. Porque viene la influencia del enemigo, donde ya entra Satanás directamente a que tu corazón se llene de celos. Y esa historia, cualquier persona puede decir: pastor, ¿por qué estará predicando eso? ¿Será que hay problema aquí en la iglesia o qué? No, Dios me está dando una palabra para adelantarme a lo que pueda venir. Y porque es bíblico. ¿Se acuerda lo que dice Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo? Un hijo que volvió a la casa después de que el padre lo recibe, el hermano mayor se enojó o no se enojó. ¿Por qué se enojó? Dígame, ¿por qué se enojó el hermanito? O sea, que dentro de la casa del padre puede haber gente que se puede destruir.
Viene el hermano y dice, pero yo siempre que leo esa historia, yo me pregunto y digo, ¿cómo sería la historia si antes de encontrarse con el papá, el hijo pródigo se hubiese encontrado con el hermano mayor? Dígame, ¿cómo le dice usted a su hermano o a un familiar que se le gasta su herencia? Dígame la verdad, ¿cómo se pone usted? Cuando le quedan debiendo $10, $15, $50. Se gastó la herencia y llegó a la casa así arrepentido, y la imagen de Papá Dios, este es el corazón de Papá Dios, no de la iglesia, de Papá Dios. Los hombres, cuando alguien falla, comenzamos a mirarlo con desconfianza. Si de pronto alguien cayó en adulterio y volvió a la iglesia arrepentido, yo creo que las mujeres cogen a sus maridos y venga para acá, o a sus esposas aquí, no. Cuidado con ese hombre que es peligrosísimo. Pero el padre, nosotros a lo mejor con desconfianza, pero ¿qué hace el padre? Dice que miró al hijo de lejos y salió corriendo y lo besó, lo besó. Bienvenido a casa. Yo estoy orando por una iglesia que hay miles de personas dolidas que los echaron de las congregaciones, donde los excluyeron. Yo estoy orando por una iglesia de restauración que bendiga, que tenga el corazón del Padre y que le abra las puertas, no a alcahuetear el pecado, pero que le abra las puertas a la gente y le diga, aquí en esta casa tú puedes crecer. Porque hay gente que reacciona como el hijo mayor. Hay congregaciones que reaccionan como el hijo mayor. Van a hacerle reclamos a papá. ¿Cuánto llevo yo en la iglesia? Y a mí no me has dado ni un corderito, ni un animalito para hacer fiesta. Y este sinvergüenza que va y se gasta la plata con las prostitutas, no solo lo recibes con zapatos nuevos, le compras anillo y le regalas ropita. Te fuiste de compras para el mall a comprarle a este sinvergüenza que se gastó la plata, y no solo eso, sino que lo restauras, le das anillo de autoridad, lo posicionas. Y yo que estoy aquí, ¿qué me has dado? Pues a mí me parece, hermano, que nosotros no podemos permitir esto. Esto es en el ámbito, en todas las esferas. ¿Ha visto usted los que tenemos hijos? 3, bueno, con uno, pero un hijo también puede sentir celos por su propio hermanito, ¿o no? ¿Ha vivido usted cuando hijos que sienten celos porque es el primero? Y si usted no sabe y no tiene la sabiduría, no sabe cómo digerir eso, no tiene la madurez, pone a los hijos en competencia. O también va a reprender un hijo comparándolo con otro. Es que usted no es como fulano de tal. Él sí me respeta, él sí. Entonces, ¿qué está haciendo usted con eso? Poniéndolos en competencia. Y por eso los hijos están siendo mal formados. Y esto se puede dar en todas las áreas. Hay competencias en los trabajos, hay celos en los trabajos. ¿Usted ha visto celos en los trabajos o no? De pronto, usted le cayó bien al patrón, no sé. Le cayó bien al patrón. Y se lo está llevando para la oficina, a darle cafecito, a hablar con usted. Un momentico, 5 minuticos, y los otros están jugados en sudor allá, trabajando, pero así vean. Mire cómo comienza la tiniebla a desvariar. Y que si es mujer, se está durmiendo el patrón. Sí, eso tiene que ser, que está durmiendo el patrón. Ahí está desvariando el cristiano, sí. Entonces lo llama el patrón. ¡Hey, Marcos, venga! No, llame a Juan. Él mismo está sembrando una atmósfera en su trabajo de peligro. Si esa persona que se funciona así en su casa viene a la iglesia, ¿usted no cree que puede ser igual? Gracias por contestar. ¿No cree que puede ser igual? Entonces Dios está siendo muy claro, iglesia, muy específica con nosotros, porque van a venir muchas personas
con miles de mañas que necesitan ser educadas, que necesitan ser instruidas en la palabra. Y si no son instruidas, entonces van a ser mal formadas. Yo estoy orando por una iglesia que tenga la madurez de que podamos enfrentar las adversidades, que abramos las puertas a aquella gente, al que venga, al rico, al pobre, al que otros menospreciaron, no sea, somos una familia, que podamos adorar y glorificar al Señor, no importa la circunstancia. Yo le invito, iglesia, para que el próximo domingo, si Dios lo permite, continuemos con esta enseñanza que estoy seguro que Dios nos va a capacitar y nos va a adiestrar para lo que Él ya está preparando. Para lo que Él ya está preparando. ¿Y sabes algo? Dios está contando contigo. Dios está contando contigo. Yo te invito a que te coloques de pie. Ahí donde tú estás, comienza a orar al Señor. Y en tus propias palabras dile: Señor, cuenta conmigo. Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Padre, en esta hora.